Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla el pastor Carlos Betancourt de la iglesia de Brainer. Les damos la cordial bienvenida a los estudios de la Biblia, pero quisiéramos recomendarte que no te quedes simplemente con escuchar este sermón. Busca una iglesia saludable donde puedas crecer tanto tú y tu familia. Bendiciones, que tengas un buen día. Vamos entonces al libro de Jeremías, capítulo 25, porque ahí nos quedamos la semana pasada. El libro de Jeremías, el capítulo 25. Y yo quiero, antes de ir a leer, busca el libro de Jeremías, quiero mostrarte el mapa, el primer mapa, donde estaba Israel, todas las 12 tribus de Israel. Ahí está, mira, no sé si puedes ver ese mapa. A mi mano derecha están las 12 tribus. Lástima, está en inglés, pero tú puedes más o menos saber que Judá está en el centro de Jerusalén. Luego arriba está Benjamín, Efraín, Manases, Zabulón, Neftalí, Manases, Gad, Rubén. Son las 12 tribus alrededor de la tierra de Israel. 12 tribus que se dividieron, 10 al norte y 2 al sur. Ya habíamos visto por qué se dividieron, porque recuerda que hubo un problema muy grave con Salomón. Salomón, que él tendría que haber sido igual que su padre, desgraciadamente él incurrió en muchos pecados. Y los pecados llevaron a que el pueblo se dividiera del norte y el sur. Así que hemos visto que el Reino Unido tenía como protagonistas desde Saúl, David, Salomón, el Reino Unido. El reino se divide a partir de la vida de Salomón, que comienza a hacer cosas negativas con el pueblo, pero algo más serio delante de Dios, que Salomón comienza a llenarse de ídolos. ¿Y por qué se llenó de ídolos? Porque Salomón comenzó a permitir mujeres de otros pueblos que vinieran. Y es interesante que dice que Salomón llegó a tener ¿cuántas mujeres? 700 mujeres, imagínate, y 300 concubinas. Imagínate, 1000 mujeres alrededor de David, de Salomón. Yo no puedo entender cómo este hombre no se volvió loco con 1000 suegras. Imagínate. Si con una suegra es espectacular, pero 1000, pobre David, pobre Salomón. Se divide el reino y entonces comienza una decadencia con el pueblo porque este pecado de adulterio espiritual entra en Israel. Y era un pecado grave porque, hermano, Israel había hecho un pacto con Dios. Israel había hecho un pacto con Dios. Y ese pacto era obedecerle a Dios, amarle a Dios. Yo quisiera, antes de ir a Jeremías, vamos a ver ese pacto en el Éxodo capítulo 19, porque sería lindo que podamos. Éxodo capítulo 19. Ok. Ahora, ¿por qué es importante este pacto? Porque en la antigüedad los reyes hacían pactos con sus vasallos. Si un rey dominaba o ejercía dominio, a los que él gobernaba tenían que someterse a este rey. Y esa era la idea del pacto de Dios con Israel. Yo voy a ser su rey y yo espero que ustedes se sometan a mí. Ser un pacto, el pacto que Dios hizo. Pero el pacto de Dios no era como el pacto de los reyes paganos. Porque cuando Dios te dice que Él va a hacer algo, ¿Él lo cumple o no? Si Él te dice que Él te va a cuidar, ¿te va a cuidar? Si Él te dice que te va a amar, ¿te va a amar? Si Él te dice que te va a proveer, ¿te va a proveer? Entonces ese fue el pacto que Dios hizo con Israel. Yo voy a ser su rey,
los voy a cuidar, los voy a amar, los voy a proteger. ¿Y qué hizo Israel? Dijo, sí, ok, queremos eso. Queremos que tú seas nuestro rey. Ese fue el pacto que hizo Dios con Israel, con el pueblo de él, que él escogió. Porque había muchos pueblos, podría haber escogido a otros pueblos y escogió a Israel. Entonces mira el versículo 4, dice así: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si oyereis mi voz, y ahí quisiera que escuches y pongas una nota, un subrayado en tu Biblia: si oyereis mi voz. Esta mañana vamos a tratar de entender la diferencia entre oír y escuchar. Entonces Dios dice a Israel: si oyereis mi voz. Versículo 5. Ahora pues, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Te das cuenta qué importante entender esto? Fíjate, hermano, han pasado años, han pasado muchos imperios, muchos reinos, y los reinos han acabado, han terminado. Por ejemplo, Egipto existe, pero ya no existe como potencia, como imperio. Asiria, a Babilonia, Grecia, Roma. Estos imperios han pasado, pero han dejado de existir en el sentido de que ya no son potencia y ya no dominan nada. Pero es interesante que Israel ha persistido a través de todos estos imperios. Y aún existe Israel y existirá porque hay una promesa para Israel, que el Mesías vendrá a reinar en Israel. Wow, esto es maravilloso. Por eso es que para Dios Israel es su especial tesoro. Por eso es que Pablo en el Nuevo Testamento, como él era judío, él en Romanos capítulo 10 dice: hermanos, oren por Israel. Oren para que Dios cumpla las promesas con Israel. Y es nuestra tarea, este es nuestro gran privilegio de orar por Israel. ¿Tú oras por Israel, hermano? Sería bueno que comiences a orar por Israel, porque es ahí donde se va a dar toda la promesa, las promesas que Dios le dio a Israel. En Israel, aquí en la tierra, en el era milenial. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Te recuerda ese versículo donde encontramos en el Nuevo Testamento? Primera de Pedro capítulo 2, 9 y 10 dice que nosotros ahora, la iglesia, somos el pueblo de Dios, que somos real sacerdocio, nación santa. Eso siempre Dios siempre ha querido eso. Gente que sea el representante de Dios aquí en la tierra, como sacerdotes. Comenzó con Israel, pero Israel fracasó. Ahora está la iglesia, somos nosotros los representantes, somos los sacerdotes, ahora nosotros. Verso 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había hablado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? Haremos. Repite conmigo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Otra vez. Haremos. Así que fue un pacto entre Dios y su pueblo. Su pueblo dijo: ok, nosotros vamos a oír lo que Dios ha dicho a Moisés y vamos a hacer y vamos a cumplir la voluntad de Dios que le dijo a Moisés. Entonces vamos al capítulo, a Jeremías. Y entonces nos encontramos en Jeremías
con el pueblo de Dios, tristemente ya después de muchos años, en una situación donde Israel rompió el pacto. Ahora, hermano, esto es importante que tú y yo podamos entender esta mañana, porque tú y yo debemos aprender de las lecciones pasadas, Lo dice 1 Corintios, lo dice Romanos, que lo que sucedió en el Antiguo Testamento para nuestro ejemplo sucedió. Entonces, si vienes conmigo el capítulo 25, quiero leer algunos versículos rápidamente. Dice así el versículo 8, Jeremías 25, 8. ¿Ya? ¿Sí estás conmigo, hermano? 25, 8. Mira lo que dice. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Cuál fue el pacto de Dios con Israel? Oye mis palabras. Oye y obedécelas. Pero llegamos a un punto de la historia donde el profeta tiene que llamar la atención a Israel de que Israel no escuchó a Dios. No escuchó a Dios. Entonces el versículo 8 dice, por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Qué triste esto, ¿no? Qué triste es que Israel no oyó las palabras de Dios. Y vamos a ver la diferencia entre oír y escuchar. Dice, he aquí enviaré y tomaré a las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y destruiré y los pondré por escarnio, en burla, en desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz del desposado, la voz de la desposada, el ruido de molino y la luz de la lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto. ¿Cómo? Este pueblo que era precioso a los ojos de Dios, ahora va a terminar en ruina y espanto. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. Terrible. No oyeron la voz de Dios. Haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de la alegría, la voz del desposado, la voz de la desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Hermanos, esta es la historia de Dios con Israel. Ahora Dios tiene que hacer algo con Israel. ¿Qué tiene que hacer? Disciplina. ¿Te acuerdas que vimos en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas? Dios dijo, no hay remedio. Ya no hay remedio. Basta. Mi gracia se agotó. Colmaron mi ira. Basta. Lo que ahora le queda a Israel es pasar por 70 años de esclavitud para ver si aprenden lo que es oír a Dios. Ahora mira, esto de ser esclavo en el Antiguo Testamento era algo que sucedía con los pueblos, los imperios que conquistaban imperios pequeños. La costumbre era llevarlos, sacarlos de su nación y llevarlos al imperio que conquistó para que sean esclavos. Y claro, una vez que son esclavos, ellos van a tener que amoldarse a esa cultura. Entonces eso es lo que pasó con Israel, 70 años de esclavos en Babilonia. Fíjate que cuando ellos salen de esclavos a Babilonia, si me puedes poner el otro video. Ok. Si ves, bueno, ahí están los tres colores que vas a ver
al norte está el reino de los hititas, el más del norte. El del medio es de los asirios y el más de abajo es Babilonia. Los judíos fueron sacados de Jerusalén y llevados a esta parte del sur de los babilonios. Ahora, eso es algo que sucedió en cierto sentido con nosotros. En el caso mío, yo vine voluntariamente a este país. Me hicieron una invitación, gracias a Dios, estuvo en sus planes venir con toda mi familia y estar aquí en el plan de Dios, porque obedecí a Dios, escuché su voz. Pero en muchos de los casos que yo escucho y veo de ustedes, no llegaron aquí, digamos, sí viniste voluntariamente, pero ¿por qué estás aquí? Al principio fue porque saliste de tu país por necesidad, ¿verdad? Todos me cuentan su historia y es triste, es una historia que cada historia vale la pena ponerlo en un reportaje. Pero ¿por qué llegaste a Estados Unidos? Porque llegaste por una situación que en tu país no era sostenible, era insoportable y tú quisiste salir de ahí. Cuando llegaste acá, tuviste que someterte a una cultura nueva, costumbres nuevas, idioma nuevo, todo nuevo. Ahora, aquellas personas que vinieron acá, pero no encontraron a Jesucristo en el camino, es triste, porque llegaron acá como esclavos, voluntarios y siguen esclavos. Pero nosotros, gracias a Dios, que encontramos, mejor dicho, Él nos encontró y ahora nosotros estamos aquí, pero no como esclavos del sistema, no esclavos de este imperio. Estamos esclavos porque Dios nos encontró ahora de Jesucristo, que es diferente, es muy diferente. Ahora, lo triste del pueblo de Israel es que llegó a Babilonia y fue esclavo de los babilonios. Es interesante que la historia dice que las 10 tribus que fueron del norte a Babilonia, ningún judío regresó a Babilonia. Ningún judío regresó. Se dispersaron por todo el mundo. Por eso es que vos vas a escuchar que hay judíos en todas partes del mundo. Los únicos que regresaron después, vamos a ver la historia, fueron los de la tribu de Judá. Y ahí estaba Zorobabel, Esdras, Nehemías y Esther, que regresaron a reconstruir nuevamente el templo. ¡Wow! En los planes de Dios había un remanente, siempre hay un remanente. Pero Dios dice, ahora hay que purificar, hay que cernir, hay que disciplinar al pueblo. 70 años de esclavos. 70 años de esclavos. ¿Por qué fueron de 70 años de esclavos? Mira, toma tu Biblia. Jeremías 25, versículo 3. Versículo 3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fíjate que pasaron 23 años, Dios hablándole al pueblo, profeta tras profeta, 12 profetas menores, 4 profetas mayores. Dice, versículo 3 dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar. Mira cómo termina esa frase en ese versículo. Pero no me oísteis. 23 años Dios hablándole al pueblo por profetas y profetas y profetas y profetas. Y el pueblo no oyó. Fíjate el versículo 4. Y envió Jehová a vosotros todos los siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis,
ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Wow. No oísteis, no inclinaste vuestro oído para escuchar. Versículo 7. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Versículo 8 dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. ¿Por qué Israel fue llevado a la cautividad como esclavos a Babilonia? ¿Por qué? No oyó ni escuchó. Entonces, vamos a hacer la diferencia entre qué es oír y qué es escuchar. Es interesante que Dios nos dio vista, oídos, olfato, tacto, o sea, 5 sentidos, para que nosotros podamos utilizar. Dicen muchos que los sentidos son las puertas por donde entra el conocimiento. Así que uno de los sentidos es oír. El oído es primeramente esta parte física, fisiológica, biológica que tenemos. Vos me estás ahorita oyendo. Entonces, el oído sirve para oír y tratar de entender, tratar de qué estamos hablando. Si, por ejemplo, pasara en este momento un avión, todos oiríamos el avión. Si pasara un tren, oiríamos un tren. Si ladrara un perro, oiríamos. Okay. El oído te permite oír algo involuntariamente. Un sonido involuntario. Eso es oír. Pero escuchar tiene que ver con tu mente. Escuchar tiene que ver con tu razonamiento. Por eso es que, por ejemplo, yo a mis hijas siempre les he dicho, ¿me escuchas lo que te digo? Porque ellas me oyen, pero no me escuchan. Entonces, cuando yo les digo, haz esto, y veo que no lo hace, entonces me acerco y le digo, ¿me escuchaste? Porque, claro, me oyó, pero no me escuchó. Porque escuchar significa poner atención con tu mente. ¿Ves? Oír es involuntario, pero escuchar implica una decisión tuya de poner atención a lo que estás oyendo. Y Dios dijo de Israel que no había oído ni había inclinado su oído para escuchar la voz de Dios. El pecado de Israel fue ese, que no le tomó interés de entender lo que Dios le había dicho que Dios quería de su pueblo. Eso puede suceder con nosotros y nuestros hijos hoy mismo, ¿o no? Nosotros decimos a nuestros hijos cosas, pero nuestros hijos nos escuchan. Nos oyen, pero no nos escuchan. Ese es el problema de Israel. Oyó la voz de Dios, pero no escuchó. Con su mente, con su corazón, el querer obedecerle a Dios. Fíjate que es interesante. En el libro de Deuteronomio capítulo 6, ven conmigo, Deuteronomio capítulo 6, hay algo que Dios le dijo a Israel que se llama, es interesante que Dios le pidió a Israel capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Este se llama lo que los judíos lo llaman la Shema. ¿Qué era la Shema? Era algo que el papá tenía que enseñarle al hijo desde temprano, desde la niñez. ¿Y qué tenía que enseñarle el papá al hijo? Mira lo que él tenía que enseñarle. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,
de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa era la Shema. Que el papá tenía que enseñarle al hijo, Jehová es uno. Y a ese Dios tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. ¿Por qué decimos que eso era algo que tenía que ver con los padres? Porque fíjate el versículo 6 dice, y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. La Shema entonces para el judío era importantísimo porque el padre tenía que enseñarle al hijo desde el principio a amarle a Dios sobre todas las cosas del mundo. Que Dios era Jehová, Jehová uno es y era el Dios más grande, el creador, el sustentador, y a él había que amarle. Esa era la Shema. Pero llegamos a Jeremías capítulo 25 y dice Jehová, no escucharon. ¿Qué tenían que escuchar? La Shema, que Jehová era uno y que a él había que amarle de todo corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué responsabilidad como padres tenemos? Que nuestros hijos no se olviden a quién tienen que amar. Ahora, ¿quién les va a modelar cómo amar a Dios? ¿El pastor? ¿Los maestros? Los maestros tienen una hora aquí que pueden enseñar una lección. Yo tengo una hora aquí con ustedes. Pero ustedes tienen sus hijos 24 horas del día, 7 días a la semana. Israel cometió un error. No oyó la Shema. No repitieron a sus hijos, a sus hijos, a sus hijos, y de generación en generación. Y llegó de tal manera a degenerarse, a pervertirse, porque ellos dejaron entrar muchos dioses paganos, y entonces ellos dejaron de amar a Dios, dejaron de enseñar a sus hijos la Shema, y entonces comenzaron a amar otros dioses, otros ídolos alrededor de ellos. ¿Sabes? Te voy a decir algo. En nuestros días, estábamos hablando la semana pasada de la generación Z, ¿te acuerdas? En nuestros días, la tecnología ha desarrollado tan rápidamente que estamos tan acelerados en la tecnología que seguramente algunos de ustedes ni saben dónde estamos avanzando en cuanto a tecnología. Pero los nacidos en esta generación, los Z, ellos van a crecer en este medio, en este ambiente de lo que se llama el metaverso. ¿Cuántos de ustedes, a ver, adultos, cuántos de ustedes utilizan Google? No, levanta, a ver, Google. Exacto. Si has escuchado ¿qué es Google? Google es un programa donde tú pones una pregunta y ¿qué hace Google? Es un buscador de cosas que tú quisieras, cualquier cosa que le pongas a Google, Google te responde. ¿Sí o no? Ahora, hemos llegado a ese punto. El metaverso significa que hay una computadora que están programándola, creándola, poniéndole datos, porque es esa computadora que dicen que va a salvar al mundo. Que esa computadora va a salvar al mundo de todos los problemas económicos, sociológicos, políticos, porque mientras la ciencia avance, esa tecnología va a ser cada vez mejor. Y hoy lo que estamos mirando y a donde vamos es lo que se llama ahora la computación cuántica. Wow, yo digo, ¿y estos de dónde sacan todas esas palabras? Son palabras nuevas. ¿Has escuchado tú la computación cuántica?
Bueno, metaverso, no sé si eso te va en tu mente, pero acuérdate, metaverso asociado con Google porque ahí están todos los datos. Pero esto de la tecnología, computación cuántica, tiene que ver con programar robots semi-humanos. O sea que el mundo está, tú no te das cuenta, pero el mundo está desarrollando una tecnología que ya en China ya existen los robots cuánticos, que son robots casi como personas, que por ejemplo en China, es interesante lo que estoy escuchando, en China vos entras a un restaurante y ya no te atienden meseros, te atienden robots. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo con los meseros? Pero ojalá que sea eso, que lo están despidiendo. Pero tú sabes que China es un país comunista, ¿y quién gobierna ese país? El gobierno. Entonces, ¿qué están haciendo con la gente que ya no está siendo ocupada? ¿Qué? Tal vez, pero eso es lo que está sucediendo y China no quiere decir nada, no dice nada. Porque como ellos tienen el control, ellos controlan las noticias, ellos controlan los medios, ellos controlan todo. Entonces, ellos no están diciendo nada. Pero eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en el futuro cercano. El metaverso, la computación cuántica, creando robots semi-humanos. Entonces, escúchame, ve, cuando los zetas crezcan y vean todo esto, ¿saben qué van a decir? ¿Para qué quiero Dios? ¿Para qué necesito a Dios? Si tengo toda esta tecnología fabulosa, impresionante. Ahora, ¿te das cuenta? Si tú como papá no haces tu trabajo de enseñarle la Shema a tu hijo, ¿sabes qué va a pasar con tus nietos? Con nuestros nietos, con nuestra generación tras generación que venga. Se van a perder. Se van a ir al infierno. Porque ellos no conocieron al Dios creador, sustentador del universo. Ellos conocieron el metaverso, la computación cuántica, que muchos de nosotros ni sabemos ni estamos enterados de ahora, pero ya eso existe. Además de otras cosas que sería lindo que podamos más adelante ir compartiendo, para que no estés en una nube de ignorancia, sino que veamos lo que está sucediendo alrededor nuestro. Pero volvamos al tema de Israel. Israel fue disciplinada por Dios por no escucharle a Dios. Por no escuchar a Dios. Quisiera Mateo capítulo 15, ven conmigo. No era solamente cuestión de Israel en aquel tiempo, pero Jesucristo también se topó con los fariseos. Mateo capítulo 13, perdón, dije 15, pero es 13. Y entonces Jesucristo explica las parábolas que él comienza a enseñar. ¿Por qué él le comienza a enseñar a los discípulos por parábolas? ¿Por qué enseñaba por parábolas? Porque él decía, porque a ustedes es enseñado el misterio de los reinos, del reino de los cielos, y no a los de afuera, porque los de afuera solamente oían, pero los de adentro escuchaban. Entonces a los que escuchaban Jesucristo les explicaba qué significaba. Y es interesante, ¿no? Cómo Jesucristo se daba cuenta quiénes le oían y quiénes les escuchaban. Quienes simplemente tenían oídos pasajeros, pero quienes estaban realmente con oídos profundos para escucharle. Entonces cuando los discípulos le dicen, Señor, explícanos la parábola. Entonces Jesucristo, mira, en el versículo 18 del capítulo 13 dice, del capítulo 13, versículo 10. Versículo 10.
Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Wow. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Se estaba refiriendo a la presencia de Jesucristo en ese momento con ellos. Los profetas no pudieron ver eso, pero los judíos, cuando él estuvo aquí, le vieron a él, le oyeron a él, cosa que no sucedió con los profetas. Sin embargo, viéndolo no la creían, oyéndole no la creían y le crucificaron. Así que el problema del hombre es simplemente un problema interno del corazón que aún en nuestros oídos tenemos que pedirle a Dios, Señor, pon en mi oído atención de lo que estoy escuchando. Lo que le pasó a Israel no quisiera que pase con mi vida. Israel terminó siendo disciplinado por no escuchar la Shema, por no escuchar quién es Dios y a quién hay que adorar, a quién hay que servir, a quién hay que amar. Hermanos, las iglesias cada vez van a estar más vacías porque la gente oye, pero no escucha. No escucha con atención el mensaje de las buenas nuevas. Porque cuando uno escucha con el corazón y cree con el corazón, las cosas quedan en segundo lugar porque hay que adorar, amar a un solo Dios. Y qué lindo que siempre ha sido los pocos con los que Dios sigue su historia. Con los que Él invita y se acercan voluntariamente y dicen, aquí estoy, quiero escucharte. Quiero saber qué es tu plan para mi vida. Quiero saber cómo meterme en la historia tuya. Quisiera ir a Santiago, porque quisiera mirar un poco versículos. Santiago capítulo, es interesante el libro de Santiago porque en el Antiguo Testamento el libro de Proverbios es el libro de sabiduría, ¿verdad? El libro de Proverbios nos enseña sabiduría para el día a día, para el diario vivir. En el Nuevo Testamento Santiago es ese libro. Fíjate en el versículo 1, el capítulo 1, en el versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Así que ves, el libro de Santiago es un libro como Proverbios, porque el libro de Santiago te va a hablar de cosas muy prácticas. Por ejemplo, en el capítulo 2 te va a hablar de, el capítulo 1 te va a hablar de ser oidores y no tan solamente, de ser hacedores y no tan solamente oidores. El capítulo 2 te va a hablar de la fe en acción. El capítulo 3 te va a hablar de cómo manejar la lengua. Y el capítulo 4 te va a hablar cómo manejar las guerras, los pleitos, las enemistades. Y el capítulo 5 que termina te va a enseñar cómo esperar la segunda venida del Señor Jesucristo, orando, sujetándote al Señor. Pero en el capítulo 2
de Santiago, perdón, el capítulo 1 de Santiago, en el versículo 19, mira lo que dice, respecto a oír, respecto al peligro de quedar como el pueblo de Israel. Mira lo que dice el capítulo 1, verso 19 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para y tardo para hablar, tardo para airarse, pronto para oír. Dios nos dio 2 orejas y una boca. ¿Por qué? Porque Dios quiere que primero oigamos 2 veces antes de hablar una. Es importante en una relación aprender primero a oír, a escuchar bien lo que te está tratando de decir el interlocutor, tu esposo, tu esposa. Primero escúchale antes de juzgarlo. Ok, pero fíjate en el versículo 22. Primero dice, sé pronto para oír, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea que el oír va más allá. Cuando escuchamos, significa que el que escucha va a hacer la voluntad de Dios. El que escucha. Porque el que oye simplemente escucha un ruido. Pero el que escucha, él va a hacer la voluntad de Dios. Pero fíjate cómo termina en el versículo 25. Dice, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que qué interesante que Santiago nos dice que el hombre y la mujer bienaventurada no es el que escucha, el que oye, sino que el que escucha atentamente. El que escucha atentamente la voz de Dios. El que escucha atentamente la voz del esposo, de la esposa, de los hijos a los padres. Porque solamente cuando presto atención, estoy escuchando realmente y entendiendo con mi mente qué es lo que Dios o mis padres o mi esposo o mi esposa me están requiriendo de mí. Tristemente, yo creo que en estos días de carreras, de compromisos, de que por aquí, por allá, rápido, no nos detenemos a escuchar atentamente lo que está pasando alrededor nuestro. Israel tuvo que ser disciplinado por no escuchar atentamente la Shema. Terminó adorando ídolos. Dios nos dice, sé sabio, comienza a escuchar atentamente a Dios, comienza a escuchar. Y en Hebreos es interesante, usa Hebreos esta frase, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? Que pusiste atención a Dios, de lo que Dios quiere realmente cambiar en tu corazón, en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que en realidad entendiste, wow, esto Dios me está hablando que yo en esta área tengo que cambiar, en esta área tengo que arrepentirme, en esta área tengo que mejorar? Israel fue disciplinado desafortunadamente por no escuchar a Dios. Y espero que la iglesia, Dios nos ha venido hablando por medio de los profetas, tantos pecados, tantas cosas que Israel cometió, adulterio espiritual. Trataron a sus semejantes como cosas. En vez de ser obedientes a la gran comisión, Jonás nos enseñó a huir de la gran comisión. Y Joel terminó diciéndonos, cuidado, viene el día del Señor. Cosa terrible sucederá con aquellos que no escuchan a Dios. Hermanos, vamos a terminar esta mañana pensando en qué Dios me ha hablado a mi vida, los cambios que yo tengo que hacer en mi corazón. Yo no sé, pero el Espíritu sabe. El Espíritu Santo te conoce. ¿En qué área tienes que cambiar? Quizás
te voy a ser honesto, quizás la primera cosa, el primer punto donde debemos empezar es, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque si ahí estás mal, si ahí no estás teniendo un tiempo de orar, de leer la Biblia, de tener una relación íntima con Dios, para escucharle a Dios realmente, acuérdate, Juan 10 dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que escuchan y le siguen al Señor. No solo oyen pasajeramente, descuidadamente, pero con atención y le seguimos. Esperemos entonces que nosotros podamos ser estas ovejas que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. Amén.